Hoy nos vamos a adentrar en uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, que mucha gente argumenta que si rascas un poquito, los números y las explicaciones oficiales como que no cuadran del todo. Y aquí es donde la cosa se pone rara y donde a mí me explota la cabeza. Han venido los de Men in Black y le han hecho un flashazo, es que no lo entiendo. ¿Vosotros lo entendéis? No sé, yo os doy los datos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Vale, pausa. Muy loco esto, ¿no? 3,72 toneladas de piedra por minuto, conocimiento y tecnología desaprendidos entre generaciones, una imposibilidad absoluta de que el ser humano del siglo XII pudiera haber llevado a cabo tal construcción. Pues sí, he de reconocer que ha habido un poco de acting en mis escenas anteriores, pero lo he hecho porque de verdad quería entender estas teorías, que no son teorías mías, sino que son teorías a las que he llegado por internet, o mejor dicho, son teorías que han llegado a mí por internet y que siempre me han causado mucha curiosidad, porque a mí muchas veces me preguntan cuál es el país que más me gusta de todos los que he visitado y es una pregunta que nunca sé responder, pero siempre digo que el templo de Angkor Wat es el sitio más mágico en el que he estado. Porque esta no es la primera vez que estoy aquí, estuve hace 5 años y no sé, tío, me quedé prendado, me quedé hipnotizado con este sitio. Y eso, en estos últimos 5 años me han ido llegando un montón de teorías locas y en este vídeo os he expuesto las 2 que tienen más fuerza dentro de esta rama conspiranoica. Y bueno, aprovechando que volví aquí, la verdad es que me parecía divertido y me apetecía mucho explorarlas y tratar de entenderlas. Pero bueno, la realidad es que esto es un canal con el que yo pretendo descubrir, vivir, aprender, documentar y transmitir cosas sobre el mundo. Y bueno, si algo puedo decir de lo que he aprendido en mis viajes y en mis investigaciones es que casi siempre todo tiene una explicación científica o histórica. Y en este caso, en el caso de la construcción de Angkor Wat, no es diferente porque expertos en arquitectura Khmer y sobre todo historiadores han dado respuesta a todas estas preguntas que nos hemos planteado en el vídeo. Y ahora, en esta segunda parte, que bueno, va a ser menos extensa, voy a explicaros cuáles son las respuestas que se dan desde la ciencia y desde la historia a todos estos enigmas que hemos planteado. Y bueno, para los que estéis a favor o los que defendáis estas teorías que se llaman conspiranoicas que acabo de explicar, lo que voy a contar ahora no trato de presentarlo como una verdad absoluta, sino que yo lo que quería hacer con este vídeo es tratar de ponerme en la piel de las dos partes, investigar, estudiar, documentar y transmitiros las dos visiones, para que una vez tengáis las dos sobre la mesa, seáis vosotros mismos los que decidáis con cuál os quedáis. Que aquí, por supuesto, estamos a tope con la libertad de pensamiento y con el pensamiento crítico, así que bueno, ya tienes la primera versión, ya sabes qué es lo que defienden los llamados conspiranoicos y cómo lo defienden, y ahora vamos a ir ya de una con las respuestas que dan los historiadores a todas estas preguntas que nos han surgido. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que por el dato de las 3,72 toneladas por minuto. Y es que aquí nos faltaba un dato importante, porque tal y como estábamos formulando los cálculos, es verdad que parecía una puta locura y absolutamente imposible de realizar. Pero tal y como lo estábamos enfocando, le estábamos poniendo todo el peso del trabajo de esas 3,72 toneladas por minuto a un gemero camboyano concreto. Y nos faltaba un poco de perspectiva, porque según los arqueólogos, en la construcción de Angkor Wat trabajaban cada día entre 2.000 y 20.000 trabajadores. Así que si cogemos un término medio, que como decía Aristóteles, ahí está la virtud, y partimos de la base de que había unos 10.000 trabajadores, y si lo cruzamos con el dato de que había un total de 36,2 millones de toneladas de piedra, nos da que cada uno de estos trabajadores movió unas 3.620 toneladas. Pero en 37 años, que son unas 98 toneladas por año y por persona y unos 326 kilos al día. Y esto además si contamos que trabajan 300 días al año, es decir, que tienen sus 65 días de vacaciones. Y bueno, 326 kilos con un par de viajes lo mueve cualquiera. No hace falta ser un alien. Buah, el calor que hace aquí no es normal, chavales. Buah. Y luego está el transporte, que en la teoría conspiranoica sí que se acierta con los métodos. Es decir, estaban los canales del río Siem Reap, los elefantes,
y los troncos. Pero la movida es que estos canales eran muy eficientes, es prácticamente como autopistas, y los historiadores y arqueólogos responden que cada balsa de madera transportaba en un solo viaje entre 5 y 10 toneladas, que eso unido a la rapidez que te otorgaban los trineos y a la fuerza bruta de los elefantes, pues hace que los cálculos cuadren un poquito más. Para que entendáis un poco el alcance, 50 balsas y 100 elefantes, que no es una cifra para nada descabellada, dado el alcance y el poder que tenía el Imperio Jemer de entonces, podían transportar entre 200 y 500 toneladas por hora, lo que significa que transportaban entre 4 y 8 toneladas por minuto, que ya es un número superior al que habíamos llegado antes y que nos parecía tan descabellado. ¿Y qué pasa con todo el tema del corte y la colocación de los bloques de piedra? Bueno, la verdad es que a nivel de construcción para la época y con los medios que tenían, parece increíble. Pero si rascas un poco, la verdad es que tiene lógica. Y es que la arenisca de Nonculen, de la montaña de donde extraían todos los bloques de piedra, es muy blanda, lo que la hace perfecta para tallarla con cinceles y martillos. Y además, los jemeres no es que empezaran a aplicar esta técnica con Angkor Wat, sino que ya llevaban siglos utilizándola y la tenían súper perfeccionada. Así que sí, evidentemente 3,72 toneladas por minuto suena a locura si piensas en un solo currela, pero si cambiamos la perspectiva y entendemos que había cientos de canteranos trabajando a la vez, la cosa cambia. ¿Es heavy? Sí. ¿Es un ritmo alto? Sí. ¿Es un currazo? Sí. ¿Es una evidencia de que el ser humano no podría haberlo hecho? Pues no. Bueno, y por último tenemos el tema de los templos budistas de Jabayarman VII. Y la cosa no es que olvidaran cómo construir, sino que el contexto sociopolítico era muy diferente al de la época en la que se construyó Angkor Wat. Y este contexto, como sabemos, es determinante a la hora de medir el progreso de una sociedad en un determinado momento concreto. ¿Y cuál era el contexto? Pues bueno, es bastante interesante, la verdad. No me voy a extender porque ya me he extendido mucho y me pongo muy pesado. Joder. Y es que Suryavarman, el rey que construyó Angkor, en el momento de construirlo tenía un imperio muy fuerte y estaba atravesando una época de calma, lo que le permitió destinar un montón de recursos a su construcción y crear pues el monstruo inmenso que os he enseñado. Pero el contexto de Jabayarman, cuando llegó al trono, era muy diferente. Y es que el Imperio Jemer acababa de salir de una dura guerra contra los Cham, que eran un pueblo que estaba asentado en el sur de Vietnam y parte de Camboya, y se les considera como los archienemigos del Imperio Jemer, por decirlo de alguna manera. Y Jabayarman lo que sí que quería a toda costa era imponer el budismo en el Imperio Jemer. Tenía una pedrada súper gorda con eso. Y entonces, pues bueno, se vio ante una disyuntiva y simplemente tomó una decisión que estoy seguro que muchos de vosotros habéis tomado en alguna ocasión, y es priorizar la cantidad a la calidad. Entonces se puso a construir templos como un loco, pero claro, esos templos eran una chapuza como el que hemos visto antes. Y esa es la explicación del contraste tan heavy que hemos visto. Si es que al final todo se explica con la historia, y por eso a mí me gusta mucho más que los números, que los de texto. Espero que no se haya notado mucho. Así que, bueno, según historiadores y arqueólogos, aquí no había ni aliens, ni civilizaciones perdidas, ni nada raro. Era simplemente una organización de miles de manos altamente eficaz y altamente currante, y que precisamente eso es lo que convierte a Angkor Wat en un sitio tan especial, que muchas veces le quitamos el mérito a la gente por cosas que ha hecho, argumentando una imposibilidad, y le damos el mérito a cualquier otra cosa, a la suerte, a los enchufes o incluso a los aliens. Y quizás deberíamos partir más de la base de que, coño, que el ser humano puede hacer cosas increíbles. Y joder, yo qué sé. Mi opinión personal es que lo que tendríamos que hacer es tomar estas hazañas como ejemplo. Y si los jemeres en el siglo XII, con unos cinceles, unos martillos y un par de elefantes, pudieron construir esta movida, pues bro, tú puedes ir al gym 5 veces por semana o te puedes sacar esa posición. Pues tío, ya está. Después de ver este vídeo te coges a los jemeres de ejemplo, y cada vez que te dé pereza hacer algo, pues tú piensas, bueno, por lo menos no tengo que construir un templo de millones de toneladas de piedra durante 37 años en el siglo XII con un cincel y un martillo. Y chill. Ah, bueno, y otra cosa interesante que os quería contar, y es que las conversaciones que os he compartido con ChatGPT en la parte conspiranoica han sido conversaciones de verdad, son preguntas y respuestas reales, lo que me lleva a pensar que ChatGPT fomenta un sesgo de confirmación en el usuario. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Pues bueno, es la tendencia que tenemos todos a informarnos o a recibir la información, mejor dicho, que más se amolda a nuestros intereses, es decir, la información que nos gusta.
Ejemplos básicos, los de derechas leen siempre periódicos de derechas, los de izquierdas leen siempre periódicos de izquierdas. Cuando te compras un coche y tiene un fallo, te metes en foros para que te digan que no, que tu coche es el mejor y que ese fallo es una tontería y tal, aunque en el fondo te raye bastante ese fallo. Pues eso es el sesgo de confirmación y es un poco lo que he sentido yo con ChatGPT. Queriendo ahondar en esta reflexión, le pregunté a ChatGPT lo siguiente: según los cálculos que hemos hecho, ¿tú crees que es posible que los Gemeres, con la tecnología del siglo XII, construyeran Angkor Wat? Y su respuesta fue la siguiente: no, es imposible. Según los cálculos que hemos hecho y considerando las limitaciones tecnológicas del siglo XII, la construcción de Angkor Wat por los Gemeres, incluso con una gran cantidad de trabajadores, presenta desafíos que parecen insuperables. Y acto seguido le pregunté: pero los historiadores y arqueólogos afirman que sí que es posible, si tenemos en cuenta que en Angkor Wat trabajaban entre 2.000 y 20.000 personas todos los días. ¿Cambia esto tu perspectiva? Y me respondió: tienes razón. Si tomamos en cuenta que, según los historiadores y arqueólogos, entre 2.000 y 20.000 personas trabajaban cada día en la construcción de Angkor Wat, entonces es perfectamente razonable pensar que pudieron lograrlo, tal como sostiene la versión oficial. Pero claro, tú cierras la aplicación con la satisfacción de haber leído lo que querías leer. Así que bueno, es una cosa bastante útil que he aprendido con este vídeo y podéis usarlo como consejo. Cuidado con ChatGPT, que muchas veces te dice simplemente lo que quieres oír y no la verdad de las cosas. Y bueno, con esto ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo la verdad es que me lo he pasado de puta madre investigando y grabándolo. Ha sido un poco paliza porque cuando os he dicho que estaba de empalme, de verdad estoy de empalme y sigo de empalme. Pero bueno, espero que os hayan gustado los templos. Que por cierto, esta parte no conspiranoica, esta parte más racional, no la he grabado en Angkor Wat, sino en un templo que hay al lado que se llama Angkor Thom. Y es, bueno, pues considerado como el segundo más importante de este complejo, que es un complejo enorme de templos. O sea, si tenéis la oportunidad de venir, es un sitio súper especial. Como siempre, millones de gracias por pinchar el vídeo, millones de gracias por dedicarme estos minutillos de vuestro tiempo libre. Espero otra vez que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Chao.